Hola, mi nombre es Betty Mora y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las glaciaciones cuaternarias. Las glaciaciones son periodos de tiempo geológicos que se han observado a lo largo de la historia. En estos periodos bajó considerablemente la temperatura del planeta, cubriéndose en su totalidad o gran parte de ella con mantos de hielo. El cuaternario es un periodo de tiempo geológico perteneciente al Cenozoico, conocido como la era del hombre, ya que se dice que en este periodo el hombre evolucionó y se desarrolló, en sus distintas etapas hasta llegar a lo que es hoy en día el Homo sapiens sapiens. El periodo Cenozoico es continuo al terciario. Se desarrolló hace 1.64 millones de años y se divide en dos épocas: el Pleistoceno o edad de las glaciaciones y el Holoceno o posglacial. El Pleistoceno es la primera y más larga época del periodo. Se caracteriza por la extensión del hielo en forma de glacial sobre más de un cuarto de la superficie terrestre. Las glaciaciones se identificaron principalmente en los Alpes y se llamaron de la más antigua a la más moderna Gans, Mindel, Ries y Worms. Además, se hallaron huellas de estas mismas glaciaciones en otras partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se denominaron Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, y en el resto del mundo se denominaron dependiendo del país en el que se presentaran. Este periodo tuvo grandes consecuencias, principalmente la desaparición o la extinción de muchas clases de mamíferos. Algunos no desaparecieron en su totalidad, pero otros sí, como por ejemplo el tigre de dientes de sable o el mamut, el mastodonte, entre otros. Además, se destaca la aparición de grandes terrazas fluviales y marinas, las que se produjeron por las altas crecidas del mar, lo que provocó la erosión en los montes y en las superficies de tierra que estuvieran cerca de ellos. El último periodo es el Holoceno, o más conocido como posglacial. En este periodo se produjo un retroceso de los hielos y subió el nivel del mar cerca de unos 30 o incluso más metros, lo que provocó que las zonas bajas se inundaran. Y con ello también la desaparición de ciertos animales y de cierta flora y fauna. Pero mientras que en otras partes esta afloró y se produjo un crecimiento total de esta, volviendo a lo que era en un principio, durante el Plioceno, que es la época que está antes del Pleistoceno. Ahí. Podemos apreciar que en esta imagen es como estaba la Tierra durante el Pleistoceno, y aquí es como debería haber estado durante el Holoceno y antes del Pleistoceno, que es el Plioceno. Ya, en general es una época de clima cálido, en el que se acentúan las actuales distribuciones geográficas de la flora y la fauna. Los seres humanos se acentuaron en civilizaciones, se agruparon en grandes ciudades y se formaron las primeras civilizaciones. Bueno, en la actualidad es difícil estimar qué es lo que sucederá con el planeta Tierra en los próximos años. Hay varias teorías, principalmente dos. Una habla de un enfriamiento gradual que alcanzará su clímax dentro de unos 100.000 años, mientras que otras hablan del calentamiento global y la tendencia hacia una descongelación neta. Lo que es claro es que la temperatura del planeta ha aumentado cerca de 0,8 grados Celsius, lo que genera un retroceso de los glaciares. Bueno, en Chile hay cerca de 1.700 glaciares, de los cuales un 92% se encuentra en retroceso, mientras que un 7% de ellos ha aumentado y el 1% restante solo avanza. Es necesario mantenerse informado al respecto, ya que el derretimiento de estos glaciares producirá un aumento en el nivel del mar, inundaciones en las costas de los Países Bajos y el deterioro en el hábitat y la matanza de las especies que habitan los polos, como por ejemplo los osos polares o los pingüinos.
Para detener esto es necesario tener presente unas simples medidas que pueden depurar las condiciones que se presentan hoy en día, como por ejemplo el bajar el consumo de los gases clorofluorocarbono, o usar medios alternativos como son el transporte público, andar en bicicleta o caminar. Y lo más importante, que es plantar árboles que ayudan a la fotosíntesis y el producir un aire mejor. Y eso, espero que haya sido de su agrado, y eso es todo.